Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia. Recibimos pues una inscripción masiva de docentes, lo cual nos pone muy contentos pues desde CES Virtual, porque están, digamos, atendiendo las recomendaciones que nosotros estamos haciendo y uno de los motivos principales de la capacitación del día de hoy es pues que a partir del semestre muchos de ustedes ya tenían aulas virtuales y les han sacado todo el provecho del mundo y algunos pues tenían de pronto algunas aulas muy incipientes, otros pidieron activación de aulas de emergencia para poder desarrollar cierto tipo de actividades y la idea es pues que ustedes ya preparen esos escenarios virtuales digamos de una manera mucho más juiciosa para que esos procesos de aprendizaje que estamos llevando a través de estos medios sean unos procesos de aprendizaje mucho más efectivos, donde tenemos que tener en cuenta que ese estudiante lo tenemos del otro lado de la pantalla y que es muy importante que tengamos instrucciones claras, que el aula esté bien dispuesta. Es como si ustedes entran a un salón de clase y se encuentran un salón lleno de basura, con las mesas, las sillas de los estudiantes sucias, el tablero rayado o digamos que un espacio que no está dispuesto para la actividad académica. Lo mismo pasa en estos escenarios virtuales. Es muy importante que yo los tenga bien dispuestos para esa actividad académica, pues porque si no, no van a cumplir, digamos, el objetivo real que estos escenarios deben tener. Entonces, el objetivo principal de la capacitación del día de hoy es mirar cómo vamos a preparar esos escenarios virtuales, pues para que de verdad sean escenarios que van a cumplir con los estándares que necesitamos, que van a tener las instrucciones suficientes para los estudiantes, pues y además también para que los aprovechemos, porque sabemos que de pronto algunos docentes en este momento que no tienen aula virtual, lo que están haciendo es uso de otros medios como el correo electrónico o otros escenarios diferentes. Muchos han utilizado sitios como Dropbox y demás para compartir materiales, pero el ideal es que nosotros tengamos entrada toda la información y esa actividad académica con el estudiante a través de estos escenarios, donde yo les pueda compartir materiales de lectura, donde yo pueda hacer una trazabilidad de qué pasa con ese estudiante. A mí un estudiante me dice en un escenario como Dropbox o el correo electrónico, ay, profe, es que yo no pude entrar a Dropbox, y yo cómo sé que él no pudo entrar, yo cómo hago trazabilidad de esa actividad del estudiante. En CES Virtual sí podemos hacer trazabilidad de todo lo que pasa con ese estudiante y podemos saber si tuvo dificultades, si entró, cuál fue el último clic. O sea, podemos tener, digamos, un análisis que a ustedes como docentes también les va a servir mucho para la preparación de sus actividades. Entonces, digamos que ese es el objetivo principal el día de hoy, que ustedes empiecen a ajustar esos escenarios que tienen o los que no tienen, que los soliciten para que puedan disponer de ellos y que a partir del semestre entrante pues ya tengamos unos escenarios muy robustos. ¿Cómo es el proceso entonces? Sencillo, quienes tienen aula virtual de las de emergencia, no las aulas que ya les habíamos activado, que les habíamos aprobado desde CES Virtual, sino esas aulas que activamos durante la contingencia, que ustedes nos reporten una vez las tengan ajustadas, ajustan siguiendo los parámetros que les va a dar Isabel. Les vamos a compartir también un enlace que les habíamos enviado a través de correo electrónico como con todos esos parámetros, que ajusten esos escenarios, nos reporten, nosotros hacemos validación, si tenemos alguna sugerencia o ajuste se los reportamos, se los decimos para que lo apliquen y prender unas aulas que de verdad cumplan con unos estándares que van a hacer más fácil el proceso del estudiante y obviamente el de ustedes como docentes. Entonces, les cedo acá ya la palabra a Isabel y a Víctor para que demos inicio. Yo voy a apagar mi cámara para evitar de pronto que tengamos dificultades de internet. Dale, Isa. Gracias, Cata. Cata, ¿podrías hacer a Víctor, por favor, co-anfitrión? Que como tú eres la anfitriona, a mí no me deja. Ah, yo me volví anfitriona. Sí, Sí, claro, ya lo busco, Isa, y le doy permisos. gracias, Cata. Bueno, muchas gracias entonces a Catalina por la introducción, a ustedes por la asistencia masiva a esta capacitación. Les recordamos a los últimos profes que entraron un poquito tardecito que deben ajustar su nombre, deben poner su nombre completo en vez de donde dice sala 86, por ejemplo.
deben poner su nombre completo y la facultad a la que pertenece. Víctor Vázquez de CES Virtual los va a estar acompañando también a través del chat, así mientras yo les voy explicando, enseguida les voy a compartir mi pantalla. Víctor va a estar resolviendo las dudas a través del chat para que no estemos interrumpiendo pues la capacitación. Igual al final vamos a abrir un espacio en el que yo les voy a habilitar los micrófonos y ustedes pueden levantar la mano para hacer las preguntas que consideren. También recuerden que esta reunión está siendo grabada, esta presentación va a ser grabada y se las vamos a compartir. Voy a empezar entonces a compartir mi pantalla. La idea con esta capacitación de hoy es que conozcamos un poco cómo debemos alimentar nuestras aulas virtuales y cómo deben quedar estas para nuestros estudiantes. Recordemos que ya nosotros no vamos a tener aulas por la contingencia o aulas de emergencia, por así decirlo, sino que vamos a tener unas aulas no temporales, sino bien construidas, que cumplan con todos los parámetros de calidad establecidos por la universidad y por nuestra área, y que el objetivo es facilitar a nuestros estudiantes el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar aquí mostrándoles esta cartelera virtual que nosotros construimos para ustedes, para acompañarlos en este proceso, porque nosotros sabemos que muchos no estaban tan familiarizados con la virtualidad, para muchos es algo nuevo, entonces queremos acompañarlos en todo este proceso. No es algo complicado, pero sí es algo que requiere pues, de nuestra dedicación y nuestro compromiso para que nuestras aulas queden muy bien. Nosotros, creo que fue el día de ayer, les compartimos un correo en el que, con una pieza pues, que los invitaba a actualizar sus aulas, y ese correo los traía a esta cartelera de CES Virtual, que es la cartelera informativa. Víctor, enseguida me ayuda, por favor, a compartirles este enlace en el chat para los que de pronto no recibieron el correo. En esta cartelera informativa, nosotros vamos a tener, vamos a poner aquí las últimas noticias. En este momento, pues la última noticia es que debemos tener nuestras aulas ajustadas para el 22 de junio. Y que aparte pues se debe notificar a CES Virtual y al coordinador de cada facultad o al jefe de programa. En esta cartelera ustedes van a encontrar todos los tutoriales que requieran para alimentar sus aulas, para crear evaluaciones, para crear actividades, cómo hacer, por ejemplo, que una clase virtual sea más llamativa, etc. Lo primero que tenemos aquí es el tutorial de Moodle para docentes. Muchos de los docentes que ya han venido trabajando con nosotros desde antes han hecho este curso de Moodle y tienen el certificado. Este curso entrega un certificado y ustedes pues lo deben tener porque, no sé, Catalina, si todavía está acá, me puede aclarar esto. De acá en adelante, para solicitar un aula virtual, el docente debe tener el certificado de Moodle. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que, a ver, es muy importante que ustedes hagan un buen manejo de la plataforma, pues para que puedan aplicar todo lo que les va a mostrar Isabel hoy y todo lo que les indicamos en esta cartelera. Este tutorial de Moodle es un tutorial muy sencillo, donde ustedes simplemente van a ver cómo se maneja plataforma. Entonces, si yo quiero hacer un foro, ¿cómo pongo un foro? Si quiero poner una tarea, ¿cómo pongo una tarea? Si quiero montar un examen, ¿cómo monto un examen? Simplemente es un espacio que está lleno de tutoriales, que les aplicamos una prueba muy sencilla al final y les entrega un certificado. Ese certificado los hace ya, digamos, pues no expertos, pero que sí ya conocen, nos da una evidencia de que sí conocen estos escenarios, que conocen los escenarios de Moodle. Entonces es importante que ustedes también ingresen al tutorial de Moodle para docentes, lo cursen y obtengan su certificado. Los que ya lo hicieron, porque
desde que enviamos esta pieza, pues muchos docentes han ingresado a nuestra sala de soporte como con esa duda, que si los que ya lo hicieron pues tiempo atrás o habían tomado la diplomatura que nosotros ofrecemos, la diplomatura TIC, que dentro de la diplomatura TIC hay que cursar este tutorial, ya esas personas pues no lo deben volver a cursar. Ya esas personas lo hicieron, ya esas personas se supone que tienen el manejo de Moodle. Esto es solamente pues para las personas que no lo han hecho. Aquí en la parte inferior del aula, voy a cambiar acá mi puntero para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí en la parte inferior del aula siempre está el acceso a la sala de soporte que nosotros tenemos en CES Virtual. Lo que nosotros hemos tratado de hacer con la virtualidad es que no se sienta como la diferencia de nosotros estar trabajando desde la casa a si estuviéramos trabajando en la oficina. En la oficina nosotros siempre estamos disponibles para ustedes para resolver las dudas. De igual manera, lo estamos haciendo acá a través de esta sala de soporte. Aquí están los horarios de la sala de soporte y siempre va a haber alguien de CES Virtual para resolver sus dudas. Sin embargo, que es muy importante que cuando ustedes ingresen a esta sala de soporte ya hayan visto los tutoriales y todas las clases, pues, o los tips que nosotros les hemos dejado, para que así ya ustedes ingresen con una duda muy puntual. Porque, ¿qué va a pasar? Muchas veces se nos llena la sala, hay muchos docentes con muchas inquietudes y ustedes, por ejemplo, entran con una duda, ¿cómo subo un documento a mi aula? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Remitirlos al tutorial. Entonces, como para que nos ahorremos ese paso, es importante que ustedes busquen primero el tutorial, lo intenten resolver y si definitivamente continúan pues como con una dificultad, nos contacten a nosotros. Entonces esta es la primera pestaña de esta aula, que son las novedades. Aquí les vamos a ir colgando como todas esas noticias. Luego está el proceso de aulas virtuales. Aquí lo tratamos pues de explicar muy bien cómo debe quedar tu aula virtual. Nosotros les hicimos un aula modelo, que enseguida la vamos a ver. Además hicimos un video tutorial de cómo preparar tu aula virtual y un video de cómo subir los contenidos a tu aula virtual. Sin embargo, muchas de estas cosas ya están en el tutorial de Moodle para docentes, sino que nosotros, pues, como de las dificultades más comunes, hemos querido hacer estos videos para facilitarles a ustedes todo este proceso. Aquí nosotros tenemos 6 pasos de cómo se hace el proceso de creación de un aula en CES Virtual. Yo aquí veo muchos nombres conocidos, sé que muchos de ustedes ya tienen aula virtual, ya son, pues, mejor dicho, expertos en este proceso, pero también hay otros docentes, pues, que apenas están iniciando a causa de esta contingencia. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo es ese proceso. El primer paso es cuando no tenemos aula virtual. Cuando no tenemos aula virtual, debemos solicitarla a través de este formato de solicitud de aula. Aquí van a encontrar el enlace. De igual manera, todos estos documentos, todos estos formatos están en la página principal de CES Virtual. Cuando nosotros solicitamos un aula de apoyo a la presencialidad, es decir, apoyo a tus clases vía Zoom, ustedes de pronto se pueden confundir y dirán, pues, pero es que ahora no hay apoyo a la presencialidad porque no estamos yendo. Ahora son clases 100% virtuales. Sin embargo, eso sigue siendo el apoyo a la presencialidad porque lo que vamos a hacer es clases como presenciales asistidas por este tipo de herramientas. Entonces, eso no se considera un aula 100% virtual. Cuando entonces hacemos esta solicitud, se le entrega al docente. Perdón, hago acá una Sí. acotación. Es muy importante esa diferencia que hace Isabel, porque cuando hablamos de un curso 100% virtual, ese curso tiene que surtir un proceso diferente, donde tenemos que dar garantía de que el estudiante se mueva muy bien y que son espacios, uno, que están disponibles 7x24 y que en esos momentos él tenga toda la instrucción absolutamente clara de todo lo que él va a surtir dentro de esa aula virtual.
A diferencia de estas que tienen esos escenarios entre comillas presenciales, que en este momento los estamos haciendo a través de Zoom, pues yo en esas clases que tengo con ellos les digo, vean, en el aula virtual se van a encontrar este material de lectura, del cual vamos a discutir la próxima clase, lo deben haber leído para tal fecha. Entonces, es un escenario diferente y el proceso que se surte es distinto. Para escenarios 100% virtuales es fundamental hacer un proceso de diseño instruccional que sea aprobado por nuestra diseñadora de experiencias de aprendizaje. Si no ha sido aprobado por ella, pues el curso virtual no se puede activar, pues porque digamos que no tiene todos los parámetros que necesitamos para que se pueda dar un curso en esta modalidad. Entonces esa diferencia es importante, pues porque para esas aulas ya nosotros les dejamos aquí todo el paso a paso para que ustedes puedan, digamos, surtir ese proceso de manera mucho más autónoma y nosotros simplemente lo que hacemos al final es una validación. Dale, Isa. Listo, muchas gracias, Cata. Bueno, y también es importante mencionarles que este tipo de aulas de apoyo a la presencialidad, aunque no tienen que tener, pues, digamos, como todo ese recorrido, pues, del proceso con la diseñadora de experiencias, también debe cumplir unos mínimos de calidad, que por eso pues es que los estamos invitando como a revisar sus aulas, sobre todo los que lo hicieron pues ahora lo último, o más bien al inicio de esta contingencia, porque muchas de esas aulas no tienen ni siquiera una bienvenida para el estudiante, un texto que guía al estudiante, qué es lo que van a encontrar ahí. Entonces de eso se trata. Entonces cuando ustedes solicitan el aula aquí con este formato, el proceso que nosotros hacemos en CES Virtual es que nos llega a uno de los diseñadores, a Anderson o a mí, nosotros generamos ese espacio, le ponemos un banner con la imagen que ustedes sugirieron y les enviamos un correo haciéndoles entrega de esa aula y en ese correo les adjuntamos unas plantillas de Word y de PowerPoint para que ustedes creen los contenidos o los materiales de estudio para sus estudiantes. Si ustedes ya tienen aula virtual, ustedes deben seguir las indicaciones de este video haciendo clic acá. Es decir, ya ustedes no tienen que volver a solicitar, sino que simplemente deben configurar el aula actual. Luego, en la planeación del proyecto, debemos seguir con el diseño de las instrucciones, la planeación de los contenidos y las actividades. Para realizar todas estas actividades y diseñar las instrucciones, también nosotros pues tenemos los diferentes tutoriales y ustedes se pueden basar en el aula modelo que nosotros construimos para facilitar el camino pues hacia esa elaboración de sus aulas. Y enseguida vamos a ver esa aula, vamos a ver qué tiene y vamos a ver cómo creamos los contenidos. Luego seguimos con la creación de contenidos. Entonces, ¿qué significa crear los contenidos? Ustedes deben pensar en el aula como si estuvieran en la presencialidad. Ustedes, ¿cómo les explicarían a sus estudiantes? ¿Cómo les explicarían un contenido? Nosotros tenemos muchas herramientas, pues entre ellas están estas aulas de Zoom, pero también tenemos muchas herramientas para crear esos contenidos de forma más interactiva y llamativa, sobre todo pues ahora que estamos apartados y cada uno en nuestras casas, pues debemos generar contenidos que motiven más al estudiante y que le faciliten más su proceso. Entonces, ustedes van a crear esas presentaciones, en el caso pues de que vayan a hacer un Word, un PowerPoint, un PDF, usando las plantillas que les enviamos. También pueden utilizar las bases de datos de la biblioteca con Curriculum Builder, que acá también los enlazamos al tutorial. Y cuando creen recursos en sitios externos, como en la plataforma Genially, como en la plataforma de Powtoon o de Pixton, ustedes deben copiar la URL que encuentras en el botón Share o Compartir de la herramienta pues, que utilizaron. Para crear estos contenidos usando estas herramientas, ustedes se pueden basar en los tutoriales que van a encontrar aquí en la última pestaña de esta cartelera, que ya los vamos a ver.
Luego sigue el montaje de esos contenidos al aula, que es enseguida un poco lo que vamos a ver. Cómo editar esa aula virtual que ya tenemos o que nos fue entregada por primera vez. Tenemos el tutorial de cómo alimentar tu aula. Volvemos otra vez al curso de Moodle para docentes, el tutorial de H5P, que H5P es una extensión de Moodle que nos permite crear material interactivo, sea evaluativo o sea simplemente para mostrar contenido. Luego está la validación y la activación del espacio virtual. Por eso ustedes deben, bueno, esto es muy importante, el formato de autorización de uso de obra. Cuando ustedes están utilizando un contenido o un material que no es de su autoría, ustedes deben diligenciar este formato de la autorización del uso de esa obra, porque nosotros debemos ser muy cuidadosos de no infringir el derecho de autor. Recuerden que no todo lo que encontramos en internet o no todo lo que es, no sé, de otro profesor o de algún estudiante pasado, no podemos hacer uso de él. Por eso debemos solicitar esa autorización. Isa, perdón, te complemento ahí. Esa autorización de uso de obra la deben firmar los docentes también, porque nos dan permiso para publicar sus contenidos en el aula virtual. Por eso también cada profesor tiene que firmarlo. Exacto. Muy bien. Cuando ustedes terminan de llenar su aula, de alimentar su aula o de mejorar su aula, pues si es el caso que ya la tenían hace tiempo y la tienen que simplemente organizar, como nos decía ahora Catalina, como para que los estudiantes encuentren ese salón a su disposición, ordenado y sea muy claro para ellos lo que tienen que hacer. Ustedes deben notificar a su coordinador o jefe de programa y también a CES Virtual al correo cesvirtual@ces.edu.co. Deben notificarla porque las aulas, pues vamos a revisar todas estas aulas y las aulas que no cumplan con estos requisitos mínimos van a ser desactivadas a partir del 22 de junio. Entonces, por eso es muy importante que nos tomemos este tiempo para reestructurar esas aulas y que estén cumpliendo con todos esos requisitos mínimos que la verdad no son cosas difíciles o extremas, sino simplemente poner todo en orden para que nuestros estudiantes tengan un fácil y ameno proceso de aprendizaje. Bueno, además, algo muy importante, esta nueva dinámica que estamos implementando, pues de estar aislados o de dar las clases pues a través de estos medios, no es algo que vamos a usar por la emergencia, pues desde años antes ya veníamos trabajando con la virtualidad, entonces ahora simplemente pues tenemos que fortalecer esos procesos porque tenemos que irnos adaptando a los cambios que nos va exigiendo el mundo. Luego de esta validación que nosotros hagamos en CES Virtual, el docente va a recibir las instrucciones de cómo deben ingresar los estudiantes al aula. Estas instrucciones son básicamente decirle al docente su aula ha sido aprobada y para que sus estudiantes ingresen al aula, la clave de acceso al aula es tal. Listo. Ya es la parte final pues de comenzar y también recordemos que cada semestre cuando ya unos estudiantes finalizaron y van a venir otros, debemos limpiar esa aula de todos los trabajos que hicieron ahí nuestros estudiantes. Eso se llama reinicio de aula. Aquí tenemos el tutorial de cómo reiniciar esas aulas. Entonces, los que ya estaban trabajando pues muy bien con sus aulas, con todos los estándares para el siguiente semestre, lo que deben hacer es reiniciar sus aulas, limpiarlas para que no tengan fechas, para que no tengan intentos de exámenes, ni comentarios en el foro, ni nada, sino que esté nuevecita para los estudiantes que llegan. Acá quiero hacer una observación que muchas veces los docentes nos preguntan. El hecho de que yo reinicie mi aula no va a borrar los contenidos que yo tengo. Mi aula queda tal cual yo la tenía configurada, organizada. Lo único que hace este proceso es dar de baja a todos los estudiantes que estaban matriculados y eliminar todo el historial de lo que esos estudiantes hicieron allá adentro, incluso de los mensajes que nosotros habíamos publicado en foros. Esto me permite a mí tener el espacio limpio para que cuando esos estudiantes nuevos lleguen, pues eso no se me vuelva ya un sancocho
y que tenga yo los estudiantes viejos todavía matriculados, mensajes viejos de los foros que puedan generar confusiones, sino que tengamos un espacio bien dispuesto para iniciar esa nueva cohorte. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la última pestaña de esta cartelera, y esa última pestaña es la de capacitaciones y tutoriales. Aquí los tenemos separados pues como por categorías para que ustedes los encuentren más fácil. Recuerden que este mismo listado de tutoriales ustedes los encuentran en nuestro micrositio que nosotros hemos elaborado como para lo que hemos llamado CES en Casa, que iba a ser inicialmente una jornada, pues y se ha convertido en todo un periodo de tiempo. Víctor también les va a compartir ese enlace por el chat. Aquí tenemos entonces separadas nuestras capacitaciones y tutoriales de Moodle. Igual, aunque nosotros las tenemos como en estas categorías, hay muchas que pueden pertenecer pues a diferentes categorías, enseguida vamos a ver. De Moodle entonces tenemos cómo gestionar las aulas virtuales en Moodle, la capacitación de rúbricas en Moodle, que es algo que nos facilita mucho pues el proceso de evaluación. Exámenes virtuales, entonces tenemos tanto cómo configurar los exámenes virtuales y también tenemos unas presentaciones y un video tutorial de cómo cuidar estos exámenes y cómo cuidarlos por estas salas de Zoom. Como la dinámica ha cambiado, pues debemos irnos actualizando. Tenemos capacitación de Zoom de cómo usar estas salas. Tenemos una capacitación básica del uso de Zoom y también tenemos una capacitación avanzada pues que nos va a permitir conocer muchos más recursos que tiene esta herramienta. Y de Zoom también tenemos algunos controles y unos aspectos de seguridad importantes, ya que se pueden presentar pues diferentes inconvenientes. Por ejemplo, ahora cuando les dijimos a ustedes al ingresar que se pusieran su nombre y su facultad, ustedes también deben hacer esta invitación a sus estudiantes, ya que esto les va a permitir pues tener el control de quienes están conectados y en caso de que haya personas pues que no corresponden a la clase, pues se puedan sacar. Teams, que es otro recurso que nosotros tenemos y al que todos tenemos acceso por hacer parte de la universidad. Tenemos dos tutoriales, que es cómo crear una reunión por Teams y además cómo participar de una reunión por Teams. H5P, nosotros hicimos un webinar hace algún tiempo sobre esta herramienta, que es una extensión que tiene Moodle y nos permite crear si alguien desde el virtual me corrige, pero creo que hasta 40 diferentes opciones de contenido interactivo podemos crear. Tiene muchos más, Isa, no recuerdo el número exacto, pero 43, 45, pero siguen creciendo. Ajá, exacto. Ellos siguen alimentándolo. Esa es una gran ventaja, que este recurso de H5P nos permite una infinidad de opciones para nuestros estudiantes, para hacer que las clases sean mucho más amenas y que su proceso de aprendizaje pues no sea tan plano. Podemos hacer desde sopa de letras, flashcard, videos interactivos, líneas de tiempo, bueno, una infinidad de formas de presentar el contenido para que no hagamos simplemente pues presentaciones. Bueno, aquí tenemos varios tips y herramientas para clases y actividades exitosas. Aquí tenemos un video de clases virtuales exitosas que les recomendamos mucho pues que lo vean. Tenemos un tip que nos hicieron los compañeros de CES Multimedia de cómo construir videos académicos con el celular. Este tutorial además les puede servir mucho para que lo compartan con sus estudiantes. Y tenemos diferentes herramientas web que nosotros les hemos ido capacitando pues a través como de este periodo de tiempo para construir esos contenidos educativos haciendo uso de herramientas gratuitas como Canva, como Genially, como Screencast. Entonces aquí tienen todos esos tutoriales. Y finalmente aquí tenemos cómo compartir
las clases grabadas, como estas clases en Zoom nosotros las podemos grabar, cómo las compartimos vía OneDrive y también, bueno, volvemos a tener acá las recomendaciones rápidas para grabar con un dispositivo móvil. Esa es entonces nuestra cartelera que va a estar siempre a la disposición de ustedes, no se tienen que matricular, acceden como invitados y que les recomendamos que estén muy juiciosos leyéndola para que estén pues enterados. Y nosotros estas capacitaciones pues no son estáticas porque cada que hagamos una capacitación nueva la vamos a ir subiendo acá. Entonces es muy bueno que ustedes estén ahí mirando ese directorio por si necesitan que una nueva herramienta o que se me olvidó cómo hacer eso, ahí tienen pues toda la guía. Ahora vamos a ir al aula modelo que les queremos mostrar cómo está construida esta aula modelo y cómo les puede servir a ustedes para tenerla de ejemplo y construir sus propias aulas. Entonces, si quieres, Vic, te doy la palabra para que les muestres un poquito cómo está construida esta aula modelo y yo voy a estar entonces en el chat resolviendo las dudas. Mientras Vic empieza aquí la interacción con el aula, por acá nos hacen una pregunta donde están preguntando, valga aquí la redundancia, qué pena, que si es cierto que Zoom no es tan fiable, vean. Inclusive escalamos una otra petición pues como de claridad al proveedor y las respuestas que el proveedor nos ha dado en cuanto a la parte técnica de manejo de este recurso es que es un recurso confiable. Es tan confiable como nosotros lo administremos. Hay rodando por los chats diciendo que les vaciaron la cuenta a través de Zoom, pero nosotros no tenemos, digamos, como ninguna confirmación, incluso escalé esa inquietud también al proveedor para que tengamos una garantía de que lo que estamos haciendo en estos escenarios es confiable. Nosotros hicimos hace unos días una capacitación de restricciones de seguridad a través de estos escenarios, pues para que ustedes no tengan problemas en cuanto a seguridad o a saboteos dentro de las aulas virtuales, dentro de las salas de Zoom, perdón. Desde la información que nosotros tenemos son escenarios confiables. ¿Qué pasa? En este momento todos, absolutamente todos estamos expuestos a este tipo de robos y de actividades de personas inescrupulosas, pues por la situación que estamos viviendo el día de hoy, hemos aumentado el uso de nuestras tarjetas a través de medios digitales y una cantidad de cosas que muchas veces no tenemos ciertas condiciones de seguridad que blinden un poco más el acceso a esas cuentas o a esos espacios. Entonces, ahí va mucho más el tema de cómo manejo yo mi seguridad de la información que a que nos vayan a hacer algún robo vía Zoom, que no, pues seguramente quien lo vaya a hacer seguro se las ingenia y se las ingenia por cualquier medio, el que le vaya a robar a uno. Vía Zoom no creo en realidad que esto sea factible si nosotros manejamos las restricciones propias del tema. Algunas empresas, como dicen en el chat, han prohibido el uso de Zoom, lo cual me parece pues exagerado porque es una herramienta absolutamente amigable e intuitiva para estos escenarios, sobre todo para escenarios académicos. Lo que tenemos que hacer es aplicar restricciones y medidas de seguridad que impidan que personas inescrupulosas accedan a los escenarios que estamos manejando. Te doy la palabra, Vic, de nuevo, para que puedas empezar con la descripción del aula. Listo. Como Isabel anteriormente les mencionaba, esta aula modelo les va a permitir ver diferentes tipos de materiales de estudio y actividades que de pronto ustedes pueden crear en el aula. Hacemos referencia básicamente en esta aula modelo para las aulas de apoyo, aulas que son 100% virtual que de pronto pueden utilizar esta característica que es la que nos ofrece, digamos, Moodle básicamente. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, videos de bienvenida, vamos a encontrar las instrucciones básicas que de pronto debe tener un curso, los objetivos,
los programas y los foros de comunicaciones, foro de inquietudes y foro de novedades. Básicamente, esa es como la estructura de la pestaña inicial. Digamos, esta aula modelo va enfocada a todo lo que es el proceso de pregrado. Muchas aulas de posgrado, atendiendo a una pregunta previa que se ha venido haciendo también en el chat, por ejemplo, posgrados de salud pública, digamos que desde la coordinación ya se ha venido creando una revisión previa sobre estos materiales y sobre lo que publican los docentes, entonces digamos que ya hay una parte muy articulada que desde la coordinación se está revisando y que definitivamente cuando ya llega el docente ya todo está un poco más organizado y digamos como más filtrado. Entonces no hay como una necesidad previa de ajustar y que para el 22 de junio debe estar todo listo, porque digamos que desde la coordinación ya se ha revisado previamente ese contenido y se le ha dado ya una aprobación anterior a todo este tema. Retomando otra vez el tema del aula modelo, vamos a ingresar a una pestaña inicial que digamos esta podría ser una unidad, digamos como de los temas que ustedes van a mostrar en el curso. Obviamente tiene una estructura también de introducción sobre qué se va a tocar en esa unidad, los materiales de estudio que ustedes proponen, que pueden ser materiales propios, enlaces web de pronto de contenidos o digamos papers, libros que estén en la web que permitan vincular a través de URL. Es decir, no se puede descargar un material y subirlo a la plataforma que sea de otro autor. Si de pronto tenemos el enlace, lo podemos crear por la opción URL, o si es propio, simplemente lo podemos subir a nuestra plataforma utilizando ya sean las plantillas institucionales o si es algún material que, digamos, de una investigación que nosotros previamente hayamos hecho y que esté en la web, lo podemos también vincular de esa forma. Se pueden agregar videos, por ejemplo, en este caso aquí tenemos un enlace, vamos a ver si lo pueden visualizar. Aquí estamos utilizando una plantilla institucional, un material básicamente institucional, y también tenemos videos que también han sido colgados directamente en YouTube o materiales que son documentos web, como acá lo mencionamos. Los materiales complementarios también básicamente pueden ser referencias de algún, digamos, como algún material que les puede servir a ellos si quieren profundizar, en este caso los estudiantes, y las actividades que ustedes pueden proponer en cada unidad. Pueden ser foros, pueden ser entregas de taller, pueden ser, ¿qué otra actividad? Cuestionarios, que lo vamos a ver acá en esta nueva pestaña, en la pestaña 2. Un momento, por favor, que está como lento mi computador, digamos la conexión. Básicamente es mostrarle los tipos, digamos, los tipos de artículos, los tipos de contenido que pueden de pronto subir, pueden crear infografías, todos estos tutoriales y digamos todas estas herramientas son de libre uso y ustedes lo pueden utilizar directamente, ya sea linkeándolo, o sea, generando el enlace, o simplemente descargando. Si es una infografía que la hacemos en PictoChart, la podemos aplicar, la podemos descargar como imagen o la podemos vincular como URL. Vic, si me permites ahí una cosa, profesores, lo que Víctor ha dicho es muy importante, se debe colocar el enlace a la URL, pero debe verse como lo está publicado en el ejemplo. No es conveniente colocar una etiqueta que diga http://, no, hay que usar el recurso URL. Gracias. Yo quiero hacer aquí otra referencia a raíz de una pregunta que nos hace la profesora Astrid. Nosotros tenemos una línea gráfica definida para cada una de las facultades, por lo tanto ustedes esos subtítulos que denominan, que son esas etiquetas como la que dice material de estudio, no los pueden intervenir y no pueden cambiar los colores porque se debe respetar la línea gráfica que hay dentro de estos escenarios.
Entonces, esto deben tenerlo en cuenta, por favor, porque muchos profes de pronto tratando de llamar la atención de los estudiantes empiezan a meterle rojo, verde, azul, y al final esto lo que genera es un sancocho muy miedoso, que inclusive para los estudiantes es poco agradable entrar a un escenario de estos y encontrarse este salpicón de colores, que de pronto lo que hace en lugar de atraer la atención es distraer al estudiante. Entonces, por favor, cíñanse a la línea gráfica que les hemos dejado preestablecida en sus escenarios virtuales. Hay un tema que nos preguntaban ahora, Víctor, y yo quiero que lo ejemplifiquemos de una vez, Sí. y es que nos decían, ¿cómo hago yo para que ellos no vean todo desde el principio? Entonces, tenemos varias opciones. La primera, en la parte superior, en la pestaña, miren que ahí está, Víctor está con la edición activa, ahí dice editar. Ahí Víctor desactivó la edición pues para que veamos. Simplemente yo le daría editar sección y lo que voy a hacer ahí es programar para que mi aula se prenda en un momento específico. Yo le voy a decir entonces en la parte superior editar, editar sección, y en la parte inferior vamos a añadir una restricción de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a permitir que mis estudiantes vean esa pestaña completa hasta que, pues lo que ustedes definan. Miren que ahí nos van a aparecer varios tipos de restricción. La restricción más común que se utiliza es la restricción de fecha, donde yo voy a definir una fecha y una hora a partir de la cual se prende mi pestaña. Entonces, simplemente yo defino ahí la fecha. Vamos a suponer que, pongámosle, Víctor, que la prenda, no sé, a la 1 de la tarde, cambiarle ahí la hora. Simplemente le decimos guardar cambios. Una vez definimos fecha y hora, guardar cambios, y vamos a ver que la pestaña se nos queda grisecita. Miren que se puso grisecita. ¿Y cuándo se va a prender? Miren que ahí nos pone un letrerito diciendo está restringido hasta el 20 de mayo a la 1 de la tarde. Ya nosotros pues ahora quitamos esta restricción para que ustedes no tengan dificultades de acceso. Ese mismo tipo de restricciones se lo puedo poner yo a documentos, enlaces, cuestionarios, a cualquier tipo de recurso que yo incluya dentro de SES Virtual. Vamos a suponer que este artículo en el que está trabajando Víctor, yo no quiero que lo vean hasta X fecha. Miren que él simplemente se fue a la edición del artículo, bajamos hasta la parte de restricciones de acceso, y lo mismo, restricción de acceso, añadir una nueva restricción, y yo voy a poner hasta una fecha. Vamos a suponer que yo lo que estoy poniendo una restricción es, no sé, hasta que no aprendan X cosa, o hasta que no hayan aprobado un cuestionario. Yo ahí puedo poner cualquier tipo de restricciones. Como les decía, la más común es poner una restricción de fecha. Quienes manejan grupos diferentes también en aulas virtuales, que esto es factible. Cuando hago referencia a grupos es que vamos a tener, por ejemplo, no sé, yo dicto mi asignatura en diferentes horarios, pero entonces les voy a poner, voy a tenerlos a todos revueltos en la misma asignatura porque manejo dos grupos. Yo podría tenerlos ahí partidos en grupos para manejar algunas particularidades con ellos. Entonces, básicamente esa es, creo que se llamaba Juan Carlos, el profe que nos preguntó ahorita. Esta es la manera a través de la cual ustedes pueden programar la visualización de esos contenidos en la medida que lo consideren pertinente. Ay, yo no quiero que se me adelanten y estén viendo ya X tema porque entonces se me van a distraer y no van a comprender bien el tema que estamos trabajando en el momento. Simplemente programamos para que se prendan solitas, o lo podemos hacer manual también. Simplemente le voy a dar clic nuevamente en editar en la parte superior, arriba, Vic, porfa, en la pestaña. En editar en la parte superior, y le vamos a decir ocultar tema. Cuando yo le digo ocultar tema con ese ojito, yo tengo que prenderlo manualmente. Aquí Víctor se nos fue. Aquí, sí. Exacto. Simplemente hacemos clic en este botón y yo voy a decirle ocultar tema manualmente, lo apaga, y para yo prender lo que tengo que hacer, lo mismo. Entro, editar y decirle que haga visible el tema. Porque si no, pues el tema se va a quedar apagado. Dale, Vic. Listo. Bueno, en estos momentos la pestaña ha quedado todavía desactivada porque le pusimos, digamos, la restricción de fecha y hora. Pero eso ya lo podemos modificar previamente una vez estemos en el aula.
Entonces, todo el tema de actividades que nos ofrece la plataforma en estos momentos es básicamente participación por foro, entrega de tareas, otro tipo de actividades, por ejemplo, el cuestionario, que ya muchos los han venido utilizando, digamos, a lo largo de este semestre, y, digamos, otros recursos adicionales que muchas personas, por ejemplo, no utilizan, si de pronto tienen imágenes creadas por otro tipo de recursos, no solamente de PictoChart, sino de, por ejemplo, Canva, que también fue una de las, digamos, aplicaciones que en previas capacitaciones Isabel no nos presentó, también lo pueden vincular, ya sea descargando la imagen o simplemente compartiendo el enlace como una URL. Digamos que todo esto básicamente va enlazado también al tipo de actividad. Por ejemplo, acá, la actividad de H5P también se puede generar dentro de la plataforma, y también tenemos como el tutorial de cómo crear este tipo de actividades, que es como una especie de plugin o interfaz que se puede crear directamente desde la plataforma, partiendo de sopa de letras, digamos, arrastre la opción correcta, Video interactivo. video interactivo. O sea, son Secuencia de como las imágenes. funciones que de pronto exactamente desde H5P podemos construir y que podemos generar, digamos, como otra dinámica diferente al crear una actividad de entrega o de pronto generar una participación en un foro. Es un poquito más lúdico y permite que de pronto las personas, o en este caso los estudiantes, tengan como otra forma de adquirir el conocimiento y de presentar pues como digamos una posibilidad diferente a adquirir pues como el conocimiento y presentarlo de otra forma. Víctor, en el Eh, chat les voy a poner a los profesores una página de H5P donde pueden ver ejemplos de los recursos que se pueden crear en H5P. Ahí van a ver ejemplos de actividades y ejemplos de contenidos. No tendrán que crear usuario ni nada, es solo para que vean los ejemplos y ya después los pueden realizar en la plataforma. Incluso dentro de los tutoriales que les mostraba ahora Isabel en el aula modelo, se encuentran un tutorial de una capacitación que dimos de H5P donde se hace descripción, digamos, de los recursos más utilizados. En realidad no es difícil de utilizar, es intuitivo y ya cada uno puede ir ajustando como al recurso que ofrece que más les guste o que sea más pertinente para lo que quieren hacer. Como les decía ahora Isa y confirmaba Lili, son más de 40 posibilidades para desarrollo de contenidos y actividades. Entonces, es una herramienta muy robusta que además de que la tenemos vinculada desde la plataforma, desde Moodle, como les decía Víctor, podemos hacer actividades enfocadas en el tema de gamificación, que en este momento está muy en tendencia y funciona muy bien, y que esas notas que obtengan a través de esos jueguitos que nosotros dejemos ahí vinculados, pues me van a quedar ligadas en plataforma también. Entonces, me da la posibilidad de tener notas desde este tipo de recursos que son tipo juego. bueno, también quería hacer como una apreciación con respecto a lo que ya venimos, digamos, que hemos venido construyendo durante todo este año a partir de CES Virtual. Son las capacitaciones que ya se han venido también subiendo, digamos, en esta cartelera. Hay una capacitación que les puede servir de ejemplo, que la dio Liliana Páez, y es referente a todo el tema de las actividades de gamificación, donde van a encontrar otro tipo de recursos y de aplicaciones, por ejemplo, Kahoot, no sé si las han escuchado, o este tipo de participaciones que pueden generar, digamos, como una mayor interacción entre sus estudiantes. También la van a encontrar en la cartelera principal, junto con las otras capacitaciones que hemos venido presentando. Eh, También nos han hecho preguntas referente a los tipos de artículos o artículos que de pronto no encontramos en la web, pero que también los pueden vincular en el aula virtual como tal. Hay digamos, como una actividad o un recurso que nos ofrece la plataforma que se llama Curriculum Builder, y digamos, como este aplicativo lo que hace es, por medio de las bases de datos de la universidad, enlazar unas listas de lectura digamos, como de artículos o publicaciones que tienen la base de datos de la universidad, y permite generar, digamos, esa lista de lectura, y los estudiantes pueden
acceder a este material. También en el aula, digamos, de cartelera, también encontrarán el enlace referente a este tema, que es este que vamos a encontrar aquí, al que le vamos a dar clic. Denme un segundo que esto nos cargue, porque veo que está un poquito lento el internet. Y simplemente vamos a encontrar una lista de lectura sobre algunos temas que nosotros queremos mostrar a los estudiantes con respecto a la posibilidad. Aquí encontramos enfoques de buenas prácticas. Estos son referentes y los documentos que definitivamente enlazamos directamente de la base de datos. Entonces, digamos que los estudiantes pueden tener acceso a ellos sin necesidad de loguearse, simplemente le dan clic al enlace y ya tienen acceso al material. Lo pueden descargar o lo pueden visualizar directamente en el navegador web. Un segundo, por favor. Me confirma si todos están viendo que es que mi conexión está poniendo un problema a la hora de cargar los contenidos. Volviendo a las actividades, ya pasando por el H5P, por el foro, que el foro ya, digamos, lo hemos venido trabajando. La actividad de test, que es el cuestionario, que también lo podemos ir implementando, ya sea por quiz, digamos, por exámenes, los exámenes que habitualmente hacemos. También hay actividades que son tipo encuesta que también pueden, digamos, implementar y pueden aplicar en su aula. Básicamente esta aula les muestra inclusive la pestaña de CES en casa, donde ustedes van a encontrar también, que a futuro también se puede volver a implementar dependiendo el auge y todo este tema de la pandemia. Aquí también estaba, digamos, como estructurado, como veníamos trabajando, digamos, las sesiones anteriores. Aquí les dábamos un ejemplo de quiz, tarea, foro, y esta pestaña por lo general la vamos a tener apagada y en caso de ser utilizada habitualmente, pues será activada. Pero inicialmente, con esta aula modelo lo que queremos mostrarles son las diferentes posibilidades que ustedes tienen de construir materiales. Desde la creación de un video, la creación de, digamos, un material basado en los contenidos que ustedes necesiten y que le quieran mostrar al estudiante, y las actividades. Todo este material y todos los tutoriales relacionados para la creación de estos contenidos los vamos a encontrar también en esta aula de cartelera que Isabel les mostró al inicio. No sé si Isabel quiera, digamos, aportar algo más o agregar algo adicional al tema de la cartelera para continuar. Gracias, Vic. Bueno, veo que hay algunas preguntas de cómo ingresar a esta aula que les está mostrando Víctor. Para ingresar a esta aula, yo les voy a poner aquí la URL en el chat y además también la pueden encontrar en la cartelera. Recuerden que la URL de la cartelera ya se las mandamos ahorita por el chat. Aquí esta primera URL que les acabo de enviar por el chat, guárdenla, que este es el enlace de esta aula. Y el enlace de la cartelera, o sea, donde están todas las noticias y los recursos, es este otro. Ahí les envié entonces los dos enlaces para que tengan esto claro. Con respecto entonces a lo que estaba mencionando Vic, pues de cómo deben realizar o cómo deben subir todos estos materiales, pues ustedes ven que hay muchísimos recursos, no hay una camisa de fuerza
para decirles ustedes tienen que usar este recurso H5P o tienen que hacer una presentación en Genially. Simplemente son sugerencias que nosotros les hacemos para que sus aulas queden mejores, porque el objetivo no es simplemente nosotros llenar eso de material o cumplir pues con las clases a través de Zoom, sino que el objetivo es que nosotros cada vez nos volvamos más expertos, que también disfrutemos este proceso de cambio y que hagamos que para nuestros estudiantes sea muchísimo más provechoso, porque nosotros queremos seguir brindando una educación de calidad a ellos y una buena experiencia, porque no es solo pues darles muy buen contenido, sino también la experiencia que ellos van a tener recibiendo este contenido. Entonces, no debemos quedarnos con lo básico, por eso nuestra recomendación es que miren muy bien todos los tutoriales que hemos preparado para ustedes, para que no nos quedemos con lo básico, nos mantengamos innovando y así pues brindemos una buena experiencia para ellos, también va a ser una buena experiencia para nosotros. Enseguida sí. Te interrumpo un segundo porque tenemos varias inquietudes en el chat y quiero hacer una salvedad. La dinámica que estamos manejando en este momento, de acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional, no sé si algunos escucharon ayer al presidente, durante el segundo semestre se van a mantener. Entonces, es muy importante que todos los profesores tengan aula virtual. Todos los profesores deben tener aula virtual para sus asignaturas, por lo que les decíamos al inicio, para nosotros poder garantizar de que este proceso de formación se esté dando de una manera mucho mejor a lo que veníamos llevándola con esas aulas de contingencia, pues tenemos que contar con este otro tipo de escenarios, no nos podemos quedar solamente con las salas de Zoom, tenemos que nutrir estos escenarios de Zoom con otras posibilidades para los estudiantes. Ejemplo, tener la posibilidad de publicar en alguna parte, ejemplo, el aula virtual, a través del aula virtual, la grabación de la clase que yo hice. Poderles mandar mensajes a través del foro de novedades. En este momento el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer al estudiante tiene que ser un acompañamiento muy motivador para que de verdad quieran continuar en este proceso de formación a través de estos medios. Y una de las estrategias y de las alternativas que tienen ustedes para manejar un contacto permanente, para mandar otro tipo de contenidos de mensajes y de materiales al estudiante, pues son precisamente las aulas virtuales. Por eso todos los docentes en el segundo semestre deben contar con un aula virtual para sus asignaturas. Exacto, entonces nosotros pues en vista de que en esta capacitación contamos con tantos participantes y que, como nos dice Catalina, pues ya es una exigencia tener el aula virtual, queremos conocer un poco de lo que ustedes sienten que necesitan, queremos conocer también más o menos cuántas personas tienen aula virtual y cuántas necesitan. Entonces les voy a poner acá una encuesta con 3 preguntitas. Y no sé, Cata, si tú como eres la anfitriona eras la que la tiene que hacer. Yo ya tengo las preguntas creadas, Sí, pero no sí, me deja iniciar. Sí, la tengo que lanzar yo, ya la voy a Perfecto. lanzar aquí. Listo. Pueden empezar a votar, por favor. Por favor, quienes todavía no han puesto sus nombres completos y con la facultad a la que pertenecen, les agradezco entonces nombre completo con apellidos y enfrente la facultad de la que hacen parte para nosotros poder llevar el registro. Bueno, aquí ya empezaron a votar. Ya se empiezan a mover estas barritas, vamos a ver. Pero los veo muy tímidos, muy poquitas respuestas. Sí, queremos que todos participen porque... Eso, ahí sí se animaron. Miren que muchas veces ustedes entran a nuestra sala de soporte, quienes han tenido la oportunidad pues de ingresar, y a veces somos nosotros con varios, pues parece como la sala de espera de una EPS, todos ahí esperando como el turno para poder preguntar, y muchas veces esas preguntas que ustedes nos hacen pueden estar resueltas en uno de nuestros tutoriales o
nosotros no sabemos bien qué es lo que ustedes necesitan fortalecer un poquito más. Entonces, pues en esta encuesta ustedes nos pueden decir, la primera pregunta es de opción múltiple, entonces pueden elegir varias de las opciones para así nosotros saber pues qué tipo de capacitaciones podemos preparar para ustedes y cuál es la manera más fácil para ustedes de acceder a este contenido. Por aquí dicen algunos profes que no les está apareciendo la opción para votar. Deben estar ubicados sobre la sala de Zoom, no tener alterno otro recurso porque entonces no la van a ver. Y si no, búsquenla porque él sale como una pequeña ventana emergente sobre la misma sala de Zoom, aparece una ventanita emergente para que puedan votar. Después de que votan, no estoy segura si se desaparece. Isa y Vic o Lili de pronto, no sé si después de que votan ya se les desaparece. Sí, cuando votan Se ya es va. Ok. ver resultados o algo así. Deja Vic de pronto de compartir la pantalla a ver si así a los profes que no les sale y ya les sale. Bueno, yo veo que ya se quedó como muy quietecito. Como muy quietecita la encuesta. Voy a cerrar entonces la votación. 3, 2, 1. Ya, porque veo que está quietecita. Entonces voy a finalizar aquí el proceso de votación. Voy a compartir acá los resultados. Me confirman, porfa, si los están viendo. Yo no los veo, no sé por qué. Perdón, yo aprovecho, hago una salvedad porque hay profesores que están mencionando en el chat que están preocupados de que el tiempo no les alcance. Entonces, miren, lo que ha explicado Víctor e Isa son como las orientaciones. Cuando ustedes empiecen a hacer la labor de ajustar, de montar, seguro se van a dar cuenta que no es tan complicado. Tienen más de un mes, un poquito más de un mes para realizarlos. Si ven que se están colgando, pues nos informan. Bueno, miren que acá vemos unos resultados muy interesantes. Para de pronto los que no los están viendo, se los voy a leer. Pues en realidad veo que les interesa como todo mucho, pero dentro de lo que más énfasis nos hacen está las capacitaciones que consideran necesarias, es capacitaciones para ser más creativos a la hora de pensar las clases virtuales, capacitar a los estudiantes para ser mejores estudiantes virtuales y más herramientas web para crear contenidos. Nosotros, esta capacitación que tenemos hoy abre un ciclo nuevamente de capacitaciones, recibirán oportunamente las invitaciones y precisamente nos vamos a enfocar en dos temas que ustedes hacen mención acá importantes, que es crear contenidos y, y cómo hacer esas clases virtuales para que sean más agradables. Esos son dos temas en los que nos vamos a enfocar sustancialmente porque sabemos que es pues como de lo que les cuesta un poco más a ustedes porque venían de una dinámica diferente. Entonces es darles ideas, darles tips y darles algunas estrategias que les permitan precisamente ser más creativos e idearse cosas. Hay una capacitación a la que pues les adelanto de una vez. Vamos a hablar de actividades sincrónicas o síncronas en escenarios como este, y vamos a hablar de actividades asíncronas, que serían actividades en esa aula virtual. ¿Cómo complemento yo esos dos escenarios? ¿Qué tipo de actividades puedo hacer? ¿Qué herramientas adicionales a estas puedo vincular? Y algunas lecturas recomendadas donde ustedes van a tener tips adicionales, pues porque 2 horas de capacitación son poco, pero vean, hagan un llamado a la creatividad que hay en el interior de cada uno, por allá la que tengan escondida, esa es la que tenemos que sacar en este momento, porque creo que es uno de los elementos que nos va a permitir en este momento tener la posibilidad de cambiar
esas dinámicas que estamos llevando, que la clase sea agradable, que tengamos otro tipo de cosas, que no sea simplemente una clase magistral a través de estos escenarios y que mis estudiantes estén apagando la cámara y se vayan a hacer otras cosas y después vuelvan simplemente para que quede pues como el registro de que estuvieron en línea. Entonces, sí tener como otras dinámicas diferentes. Por aquí me estaban preguntando y de una vez hago el anuncio. Espero que para la semana entrante o la próxima haya disponibles unas licencias que se adquirieron de Genially, que es un recurso para hacer presentaciones muy chévere que nos permite utilizar unas plantillas muy bonitas y no tenemos que tener conocimientos muy avanzados en cuanto a diseño, y se van a asignar unas licencias para cada facultad. Entonces, pues desde las facultades les comunicarán una vez hayamos hecho esta asignación y cómo va a funcionar. En este momento estamos pues como en proceso de terminar el acuerdo de licenciamiento, ya se compró, pero deben hacer pues como un proceso adicional el proveedor para poder tener esos datos de acceso disponibles. Entonces, eso será Cata, pues como, sí. Nora nos dice que quisiera hacer un comentario sobre el apoyo de la biblioteca para las aulas virtuales y a los docentes. Entonces, a ver si le damos un par de minuticos, Nora. Sí, claro que sí, claro que sí. Termino acá de hacer como referencia a estas respuestas. Nos hacen referencia a que prefieren espacios sincrónicos como este, a diferencia de los videotutoriales. Vean, para nosotros, si tuviéramos la disponibilidad de tiempo y el recurso humano, pues tendríamos actividades como esta todos los días. Lo que pasa es que ustedes entenderán cómo es el volumen en este momento, la demanda que tiene la oficina de CES virtual, entonces a veces es complejo tener muchos escenarios como este. Procuramos habilitarlos con mucha regularidad desde que empezamos pues con el cambio de la dinámica que tenemos ahora, pero les pedimos un favor súper grande. Vean los videotutoriales. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo para tener grabados todos estos materiales, para tener unos videotutoriales en particular que les sirvan a ustedes bastante. Entonces sí les agradecemos mucho que por favor los vean antes de remitirse incluso a las salas de soporte, porque para nosotros es difícil atender tantas personas y quisiéramos darle mucha celeridad al proceso de respuesta, pero por el número de personas que somos en CES Virtual es complejo. Entonces yo sí les hago un llamado y una invitación a que vean esos videos. Hay unos que son muy largos, pero los pueden ir adelantando hasta que encuentren el pedacito que es puntualmente de su interés. Y trataremos, obviamente, en la medida de lo posible, de tener espacios como este. Y para finalizar y darle paso a Nora de la biblioteca, veo entonces que aquí el 77% de las personas que votaron tienen aula virtual y el 23% no. Invito a todas esas personas entonces que no tienen aula virtual a que empiecen sus procesos, porque como les decía, la demanda de la oficina es muy alta y de pronto los tiempos de respuesta de nosotros están un poquito más demorados, pues que lo que quisiéramos, pero físicamente nos es imposible dar una respuesta mucho más ágil, que pues quisiéramos darle respuesta inmediata, en la medida que podemos lo hacemos, pero a veces se complica. Por aquí hay una profesora última observación, Norita, para darte la palabra, una profesora de psicología que nos hace una referencia importante, y es, ellos han utilizado mucho monitores que les apoyan en la gestión de las aulas virtuales. Entonces, quienes tengan la posibilidad desde sus facultades de tener un monitor, ese monitor se capacita y les puede ayudar en la gestión de esos escenarios. Yo deseo hacer una acotación, profes, y es, hay una situación y va a dar respuesta a lo que nos están mencionando el profesor Daniel y varios que están diciendo que están de acuerdo con lo que dice el profesor Daniel Molina. Si bien los profes tienen que planear y nosotros vamos a tratar de hacer espacios también para capacitar a los estudiantes, detectamos que hubo una recarga académica desde que se implementó esta nueva modalidad. Muchas de las labores se recargaron en el estudiante, las clases ya no eran de hora y media, hora y 40, sino se fueron a más de las 2 horas, todos los docentes dejaron muchas actividades. Tenemos que planear también desde la virtualidad cómo va el estudiante a abordar mi asignatura sin recargarlo. No sé, Cata, si quieras complementar eso. Sí, ese es un tema fundamental, porque muchas veces pensamos que como el estudiante está en la casa, que el estudiante pues está relajado,
como dicen por ahí, rascándose las pulgas, y no, ellos están absolutamente cargados y muchas veces es porque nosotros no medimos muy bien la carga académica en estos escenarios. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Nosotros pues no podemos irnos a los extremos y en este momento, porque tenemos contacto también con varios estudiantes de las instituciones que se están yendo al extremo de la carga académica. Entonces, muy importante que no nos excedamos. Piensen que esto es igual que el escenario presencial y que el estudiante tiene otras asignaturas, que también tiene que tener tiempo para descansar, y son aspectos que a veces, obviamente desde el desconocimiento de este tipo de modalidades, pues caemos en esas prácticas y es sobrecargar al estudiante pensando que el estudiante está en la casa sin hacer nada. Entonces, tengamos esto bien presente, que es un aspecto muy importante. Yo creo que podemos darle paso, no sé si alguien tenga por aquí, Víctor, Isa o Lili, sino Ya, para que le demos paso a Nora. a Nora. Ok, listo. Buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a Ser Virtual por este acompañamiento. A los docentes, buenos días, mi nombre es Nora Quiroz, yo soy la jefe de la biblioteca de la universidad y quería aprovechar todo lo que nos explicaron los compañeros de Ser Virtual para poner a disposición de ustedes también el apoyo y el acompañamiento de la biblioteca en todos los procesos bibliográficos de sus asignaturas. Desde la biblioteca también tenemos la posibilidad de capacitarlos particularmente en lo que es Curriculum Builder, que es el recurso que nos presentaron, que es el que estamos usando para enlazar los recursos bibliográficos de las bases de datos hacia las aulas virtuales. Entonces, nosotros también estamos dispuestos a disposición de todos ustedes para apoyarlos en este enlace y también aprovechar para invitarlos, así como nos invita a Ser Virtual, a revisar nuestras aulas, invitarlos también a revisar la bibliografía de nuestros currículos. De nada nos sirve, les sirve a los estudiantes, si les sirve a ustedes, que tengamos un aula virtual con bibliografía de los 90, de los 80 o incluso del 2000. Muchos de esos recursos que ya no están en línea. Entonces, la invitación es a que a través de la biblioteca, si ustedes se acercan a nosotros, nos envían un correo electrónico biblioteca@ces.edu.co. Nosotros los acompañamos en la revisión bibliográfica de sus currículos, en la actualización de la bibliografía, en revisar qué de esa bibliografía se encuentra disponible en las bases de datos, en los recursos electrónicos de la biblioteca o cuáles pueden ser adquiridos de manera electrónica o cuáles en un futuro, cuando trabajemos todas las fases de ingreso a la universidad, es muy probable que podamos empezar a ofrecer un servicio, obviamente validados por todo lo que tiene que ver con derechos de autor, de escanear 1 o 2 capítulos de esos libros que no encontramos en forma física, pero que ustedes están usando en sus currículos. Entonces, la invitación es a que por favor se acerquen a la biblioteca. Estamos dispuestos y disponibles para apoyarlos en la actualización de sus recursos, de los recursos bibliográficos de sus asignaturas. Quiero resaltar lo que les dije, de nada sirve tener un aula virtual si tenemos bibliografía que tampoco ha sido revisada. Es un compromiso también con nuestros estudiantes que nosotros como docentes mantengamos actualizado la información y el conocimiento que estamos compartiendo con ellos. Gracias, profes, y gracias a los compañeros de Ser Virtual por la oportunidad de compartir. Quiero hacer una acotación ahí al llamado que les hacen ahora y es, miren que precisamente ahora les decía a Víctor que tenemos inclusive una herramienta que nos permite integrar todo ese material propio de la biblioteca dentro de las aulas virtuales. Muchas veces nos encontramos con bibliografías de monografías.com o de ciertos sitios que no queda bien que un docente los esté referenciando desde sus escenarios virtuales, pues porque si les vamos a exigir a ellos también, digamos, respetar el derecho de autor y otra cantidad de cosas, pues tenemos también que educar a esos estudiantes con el ejemplo. Y un tema importante también es la referenciación dentro de sus presentaciones. Si vamos a utilizar imágenes que me encontré de pronto en la red, pues es muy importante que pongamos la cita de donde tomamos esa imagen, y la cita no es tomado de Google, pues porque en Google está todo, sino de dónde me traje yo en particular esa imagen que me encontré en Google y validar los derechos de uso de esa imagen antes de incluirlos en las presentaciones. Esta es una recomendación para que tengan en cuenta en el desarrollo de contenidos.
y pues que no caigamos nosotros en exigirle al estudiante una cosa, pues que de pronto nosotros en la práctica como docentes no estemos haciendo. No sé si tengamos algo más que acotar, ya les abrimos entonces a ustedes el micrófono para quienes tengan de pronto alguna inquietud, levantan la manito con las herramientas propias de plataforma o lo pueden escribir inclusive a través del chat para dar respuesta a esas inquietudes. Aprovéchennos, nos quedan unos minutos todavía aquí, entonces aprovechen y exprímannos todo lo que quieran. Atendiendo a una de las preguntas que nos hace una profesora, ¿cuáles son las plataformas de las que podemos bajar imágenes? Exactamente, aquí Liliana les está respondiendo también. Pixabay, freepik.es también es otra opción. Aquí también Isabel ya nos está colaborando en el chat los enlaces. Y acá nos están compartiendo también pantalla digamos, como del sitio web de Freepik, que ahí pueden encontrar imágenes, iconos de forma gratuita y simplemente las pueden utilizar sin ningún problema. Vicky, acá la profe Alina Berrío hace referencia a un sitio muy chévere que se llama Platicon. Isa, Sí. mostrarles ahí, porfa. Vean, lo rico de ese sitio es que nos permite personalizar el icono de acuerdo con la necesidad particular de nosotros. Obviamente no todos los iconos son free, hay algunos que van a tener, digamos, algunas restricciones, pero sí tenemos un material muy robusto. Vamos a poner ahí, en el caso, pues, que la propia Lina es de veterinaria, vamos a suponer, coge ese primer gatico rayadito, ese. Miren acá la diferencia entre los que son free y los que no. Y vamos a ver que free no significa que sean más feitos. Los que traen la coronita significa que hay que pagar por ellos. Los que no traen la coronita son los que podemos usar gratis, pero miren que no hay pues una gran diferencia entre los que son pagos y los que no. Vamos a elegir acá, por ejemplo, el gatico y la sugerencia pues que nosotros les damos, miren que acá hay 3 formas de descargar el gatico. Solo las líneas con color o solo color. La sugerencia que nosotros les damos es que lo descarguen en este formato de PNG porque es un formato que descarga con fondo transparente. No tiene pues como líneas. Les quiero mostrar, por eso empecé a compartir la pantalla, les quiero mostrar cómo buscar una imagen en Google que tenga permisos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar lo mismo. Vamos a poner la palabra, vamos a hacer clic en imágenes y no pensemos que todo lo que está acá es libre, porque pues hay muchas de estas imágenes que no tienen los permisos. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles sí son libres? Ponemos aquí pues el ítem que nosotros queremos buscar. Y aquí vamos a hacer clic en herramientas. Voy a cambiar mi puntero para que lo puedan ver mejor. Hacemos clic en herramientas. Luego vemos que hay en toda la mitad un ítem que se llama derechos de uso. Entonces en este momento el que tiene el chulito es sin filtrar por licencia, o sea que nos está mostrando absolutamente todo. Aquí tenemos fotos etiquetadas para utilización con modificaciones. No creo pues que ninguno de nosotros necesite modificar la foto pues como la encontró, pero lo podría pues filtrar así. Aquí están las etiquetadas para su reutilización. Aquí están las etiquetadas para reutilización no comercial con modificaciones y para reutilización no comercial. Pues nosotros podemos utilizar de aquí para abajo, pues cualquiera, ¿cierto? Inclusive, pues aquí para su reutilización es donde vamos a encontrar más, pues porque nosotros no nos vamos a beneficiar pues de forma comercial con estas fotos, o sea, no las vamos a vender ni nada por el estilo. Entonces, miren que ahí ya nos muestra las imágenes que nosotros sí podríamos utilizar y que no tenemos ningún problema. Aquí veo que un profe, el profesor Santiago, estaba preguntando que si existe un lugar donde podamos encontrar todos los enlaces que les hemos referenciado.
Podemos dejárselos, Isa, inclusive dentro de la cartelera, podemos generar entonces un espacio, por ejemplo, De con todas recursos. estas herramientas de recursos. Incluso tenemos un aula virtual que podríamos ligar ahí mismo, donde tenemos una serie de recursos que pueden ser de utilidad para todos. Y el doctor Jorge Blanco nos preguntaba también que si podemos compartirles las plantillas de PPT y de Word. No recuerdo, Isa, si esas plantillas están disponibles desde la cartelera. Si no están disponibles, también se las vamos a dejar ahí. La idea es que Sí, ustedes no tengan que así estar es. brincando de un lugar a otro a conseguir las cosas, sino que en ese espacio de cartelera que les habilitamos, ustedes entren y ahí encuentren todo lo que necesiten. Ujú. Si de pronto se les ocurre algo que sería pertinente incluir ahí, pues ya pues con las observaciones que nos han hecho, pues lo vamos a adicionar, pero si de pronto hay algo que digan, ay, ahí no está tal cosa y qué rico tenerla desde ahí, pues nos ponen un correíto y nosotros miramos entonces la posibilidad de vinculárselos desde allí mismo. Entonces, en este caso, lo encontraríamos aquí en capacitaciones y tutoriales. Podemos poner al final un ítem de recursos y entonces ya ahí les quedarían a ustedes los bancos de imágenes gratuitos de donde pueden descargar y otros recursos, como dice Catalina, lo que a ustedes se les vaya ocurriendo también, como las plantillas de PowerPoint y de Word y todos los recursos que ustedes crean que son necesarios pues tener en esta aula. Nosotros los evaluamos y los ponemos ahí en una categoría. La grabación que nos preguntan por acá, una profe de odontología, la grabación se las vamos a compartir al correo electrónico de todos los que asistieron o de los que se habían inscrito que de pronto por algún motivo no pudieron enlazarse en este momento, tuvieron alguna dificultad, se las vamos a compartir a los correos electrónicos. Esta grabación tiene una duración de 7 días con el enlace que les vamos a compartir hoy, pero posteriormente también la tendremos enlazada desde la cartelera. O sea, ahí van a encontrar todo para que no tengan que estar dando vueltas por todas partes. Mientras procesamos para poderla vincular allá, pues se las vamos a compartir, les vamos a compartir un enlace temporal de 7 días a través del correo electrónico. Procuramos al final de la tarde de hoy, si no el día de mañana. Listo, muchas gracias a ustedes también por su participación. Es muy importante cuando nosotros abrimos estos espacios que, como decía Catalina, pues no contamos con el tiempo para abrirlos pues de una forma más constante, pero es muy bueno que cuando lo hacemos pues contemos con tan excelente participación, sobre todo no en la cantidad de personas, sino en toda esa realimentación que ustedes nos hacen, todos esos tips que nos dan, porque eso nos ayuda a nosotros mucho a conocer sus necesidades y a poder construir un material más adecuado para esas necesidades. También se me ocurre que podemos crear pues como ese enlacecito, esa categoría ahí abajo de las capacitaciones que ustedes pueden compartir con sus estudiantes, porque aunque ellos son pues nativos digitales en su mayoría, muchos han utilizado la tecnología más como para el esparcimiento y la diversión que para la academia, entonces también les podemos incluir esto a ellos para que sea pues un proceso conjunto. Le voy Entonces, a muchas abrir gracias. el Sí. micrófono a la profe Viviana Torres, que nos dice que tiene una pregunta. Viviana, ya tienes el micrófono habilitado. Catalina, muchas gracias. Entonces, Catalina, yo quería como para resumir un poquito bien como del paso a paso que debemos hacer entonces para que nos habiliten las aulas. O sea, debemos revisar con estas pautas que ustedes nos dieron, ¿cierto? Y una vez los ajustemos, todo el contenido que tenemos en el aula virtual, les escribimos un correo a ustedes para que hagan la verificación. ¿Es así o Es correcto. hay que hacer otro paso No, adicional? es correcto. Quienes ya tienen aula virtual simplemente se van a ir a esas guías que les dejamos ahí, van a mirar qué ajustes tienen que aplicar, aplican los ajustes. Una vez ustedes tengan ya, digamos, esos ajustes aplicados, nos van a notificar al correo de CES Virtual, cesvirtual@ces.edu.co, diciendo tengo mi aula ajustada con el enlace del aula. Nosotros entramos, hacemos validación, si tenemos alguna recomendación te la hacemos. En caso contrario, simplemente ya tu aula queda disponible para el segundo semestre. El 22 de junio, y la fecha límite es esa, es porque nosotros tenemos identificadas todas las aulas que se crearon, digamos, de emergencia, que se activaron de emergencia. Entonces, a partir de esa fecha, las aulas que no cumplan con el estándar, nosotros las vamos a pagar. Porque en realidad esos escenarios lo que pueden generar es más confusión en el estudiante que ayuda. Entonces, por eso es importante que las ajusten. Quien no tenga aula virtual,
simplemente entonces hace el proceso de solicitud de aula, siguiendo el formulario pues de solicitud de aula que tienen en CES Virtual y que incluso está desde la cartelera enlazado. Nosotros les creamos ese escenario virtual y ustedes ya empiezan, digamos, todo el proceso siguiendo todas las indicaciones que les dejamos en la cartelera. Pero el proceso que indicas es correcto. ¿Alguien más de pronto desea hacer una pregunta y aprovechar estos minuticos para que le habilitemos el micrófono? Pueden, si eligen a sus monitores, compartirles la presentación, pues la grabación. Bueno, yo veo que no tenemos como más inquietudes por acá. Como les decía Isabel, muchísimas gracias por su presentación. A ver, por aquí nos están haciendo otra. Los videos se me perdió porque siguieron escribiendo. Los Lili. videos de Zoom deben solo ser compartidos desde OneDrive. Es la Sí, pregunta. lo que pasa es que, a ver, si yo, por ejemplo, a ver, yo tengo la posibilidad de grabar en la nube. Lo que pasa es que el acceso a esas grabaciones de las nubes es un poco más complejo. La recomendación nuestra es que graben en sus computadores, esa grabación la suban a un OneDrive y ya desde el OneDrive la vinculan simplemente a CES Virtual y quedan muy chéveres porque quedan con un reproductor propio de Microsoft que funciona muy bien. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros no las podemos subir ni en un repositorio de Google ni en un Dropbox porque no son medios oficiales de la universidad. Debemos subirlas a OneDrive y a OneDrive desde los usuarios institucionales que cada uno de ustedes tiene, o sea, desde el @ces.edu.co, porque son los medios oficiales. Uno, pues para bloquear un poco estas posibilidades de dificultades en cuanto a seguridad, y dos, pues para garantizar que tengamos una trazabilidad de esa información que está ahí, proteger también el acceso a esos videos. Incluso yo podría ponerle una restricción de acceso al video y que solo lo puedan ver personas que tengan @uces, o sea, que tengan dominio institucional. Si va a tratar de acceder una persona que no cuenta con un dominio institucional, pues yo lo puedo restringir. Entonces es tener la posibilidad también de poner otro tipo de condiciones de seguridad al respecto. Antes de terminar, quiero leerles, porque precisamente, y se los voy a leer literal, la respuesta que nos dio el proveedor con respecto a lo de las vaciadas de cuenta desde Zoom. Porque hubo un incidente pues que reportó un estudiante. Entonces, la respuesta que él nos da nos dice que no se basa en una vulnerabilidad o fragilidad de Zoom, que no ha habido ningún incidente reportado de que a través de Zoom se hayan hackeado equipos de usuarios. Lo más probable es que la persona haya sido víctima de una campaña de phishing y haya bajado un instalador de Zoom de una fuente no oficial. Ahí tenemos que tener, digamos, este aspecto muy en cuenta, porque muchas veces ustedes saben que disfrazan, así como hacen con Bancolombia, disfrazan sitios que no son originales, que no son propios del proveedor, y entonces lo que incluyen es un malware, o sea, un software que se nos va a ejecutar, y eso es lo que va a permitir que esas personas inescrupulosas nos roben. Cualquier usuario que baje la aplicación de Zoom debe hacerlo directamente desde el sitio oficial de Zoom, no, o desde las App Store, pues desde la App Store o desde la de Google, pues para Android. Incluso pues les voy a mandar aquí el enlace del artículo que él nos comparte, donde se habla de este tipo de incidentes, y parece es que los fraudulentos han estado distribuyendo enlaces para precisamente instalar este tipo de software malicioso en nuestros computadores. Entonces, creo que con esto tenemos un parte de tranquilidad adicional en cuanto al tema de seguridad de Zoom, y aquí en el chat les comparto el enlace que él nos da con respecto al incidente pues que le habíamos reportado, del cual le pedimos claridad para nosotros tener más tranquilidad. Una última recomendación, bueno, profesora Street, sí, ya mencionamos que Ginny Alibana vamos a tenerlo probablemente licenciado y vamos a mandar la información a cada facultad para poderlo usar. Y una recomendación final, profes, es que las aulas virtuales deben estar asociadas a su correo electrónico institucional. No vamos a, pues ya eso es una política institucional. Si alguno de ustedes tiene inscrito o está en la plataforma con un correo diferente, deberá hacer el ajuste pertinente por un lado. Y por el otro, es muy importante que en los perfiles de ustedes esté la foto
para que los estudiantes sepan quién es mi profesor y no un muñequito, una palmera o el icono pues de una persona. Es importante que actualicen el perfil. Gracias. Y que en estas sesiones prendan la cámara. El face to face con el estudiante es muy importante y eso da un poquito más de calidad en este tipo de interacciones que nosotros tenemos. Entonces es muy importante que prendamos la cámara, a no ser pues que nuestro internet esté presentando dificultades sustanciales, que en esos casos pues sí la apagamos para que no, para evitar este tipo de incidentes. Pero sí es muy importante que lo tengamos. Isa, con respecto a la pregunta que nos están haciendo ahí en cuanto a la parte gráfica, se me ocurre que les dejemos una plantillita, de pronto un modelo de cómo podrían trabajar en Genially una plantilla institucional, para que ustedes tengan un modelo de Genially. No sé, porque como estamos en proceso con el proveedor todavía, no sé si tengamos la posibilidad de nosotros construir una plantilla y que esa plantilla la puedan utilizar todos ustedes. Eso lo voy a consultar porque sería el ideal, Es pero que apenas estamos en ese proceso. como todas las plantillas de Genially, por lo general los docentes trabajan eligiendo una de las plantillas. Como ya lo vamos a tener pago, vamos a poder tener acceso a todas las plantillas. Todas las plantillas, como son diferentes, tendríamos que hacer una plantilla institucional de cada una de las plantillas. Lo que podemos hacer es un modelo de cómo ellos deben ubicar el logo de la universidad en esas plantillas, porque no necesariamente pues les tiene que quedar igual a las de PowerPoint o a las de Word, pero sí deben tener como ese toque pues de que son unas presentaciones institucionales. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, en una de las capacitaciones que hagamos sobre Genially, y para que les quede el video, les mostramos cómo se ubica pues este logo, cómo se puede hacer, y además les dejamos esa plantilla de base, porque lo que sí podemos hacer, creo, es dejar, por ejemplo, una diapositiva lista como con los logos de la universidad y que ellos la puedan copiar y montar a su presentación. Ya eso lo miraremos, incluso desde Genially les van a dar a ustedes también capacitaciones. El personal de Genially directamente nos ofreció una serie de capacitaciones. Como les decía, estamos como en proceso pues de afinar todo el tema del licenciamiento con ellos y de que nos habiliten las cuentas para las facultades, y la información se las estaremos haciendo llegar pues tan pronto tengamos todo listo. Bueno, yo creo que dejamos entonces hasta ahí por hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, por la participación tan activa. Esperamos contar con la participación de ustedes en las próximas capacitaciones. Vamos a tratar de enfocarlas todas pensando en facilitarles a ustedes este proceso y facilitarles el ajuste de estos escenarios virtuales y esta dinámica, pues que como bien sabemos se extiende durante el otro semestre. No sabemos en particular hasta qué mes, pero sí tenemos que estar muy bien entrenados, tenemos que hacer un desarrollo de unas habilidades digitales fuertes. Esas competencias tecnológicas de cada uno de nosotros se tienen que robustecer y tenemos que hacer un llamado a esa creatividad que hay en cada uno para que hagamos muy agradables estos escenarios con nuestros estudiantes. Ejemplo, las pausas activas. Hoy pues nosotros aquí infringimos la norma, pero es, digamos, para poderles sacar provecho a este espacio, pero pausas activas, o sea, la dinámica que manejamos en un escenario presencial, mirar cómo la vamos a traducir acá y que de verdad sea agradable y no sea monótona para los estudiantes. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a Nora por la acotación y por el acompañamiento que nos hizo el día de hoy, a las personas de CES Virtual que nos acompañaron. Les compartimos entonces al final de la tarde o el día de mañana la grabación de esta capacitación. Que tengan entonces todos un feliz resto de día y gracias por su asistencia.